Vamos a continuar entonces con el tema que llevamos estamos como dándonos una vuelta con con Israel allá en Arabia Saudita, ¿m? Recorriendo cada uno de los lugares a los que el Señor los llevó y haciendo una analogía con nuestra vida, ¿no? Cómo el Señor nos lleva paso a paso, estación por estación, en nuestra vida espiritual. Entonces, vamos allá. Un segundito, yo listo aquí todo el mapa. mm, Y vamos repasando. ¿Ok? Voy a compartir. Aquí está el mapita. Bueno, es interesante cómo todo este sitio se lo mostró el señor a Ron Wyatt. Estamos siguiendo como todo lo que el Señor le mostró a Ron Wyatt, tantas cosas que no sabíamos que le había mostrado el Señor y es para su pueblo, es para gozarnos en esto, disfrutar. Y así uno se imagina, ¿no? Todo se mete uno aún más en la historia y comprende muchas cosas al ver estos mapas, estos sitios. Sí, entonces es la ruta que siguió el pueblo de Israel. Ya la hemos estado repasando sábado tras sábado desde Sucot eh, hasta Etam, luego de Etam a Pijajirot, luego cruzan el Mar Rojo, ¿sí? Es el cruce del Mar Rojo por el Golfo de Acaba. Ese es el lugar correcto que Dios le mostró a Ron Wyatt. Y coincide todos los escenarios, la descripción bíblica, el espíritu de profecía, todo coincide. Y luego ellos se fueron a Mara, ¿ok? Mm, acá sí tengo que decir que Mara, este me lo inventé porque la verdad no se sabe dónde quedaba Mara. Yo le pregunté como al Señor más o menos por dónde, según la poca descripción bíblica que hay. Y al parecer sí, es como al norte, ¿sí? O sea, desde el Mar Rojo ellos se van al norte. Y en Mara se chasquean porque hay aguas que no son dulces, aguas amargas. ¿Se acuerdan? Entonces aquí es como la primera murmuración del pueblo con respecto a al agua, que faltaba el agua. Y Moisés sabía que esas aguas eran amargas. Moisés conoce toda la zona, dice la hermana Juan, y coincide con la ubicación de Madián. Madián acá es muy cerca y todos estos lugares los conocía Moisés porque todos esos lugares los pastoreó con las ovejas. De Mara se van al sur, hacia un lugar que se llama Elim, donde están las famosas 70 palmeras y los 12 pozos. De Elim se van al Mar Rojo, otra estación aquí. Esas son estaciones donde en Mar Rojo no ocurrió así algo especial. Es como un descanso que Dios les da. Eh, muy bello el paisaje aquí, por cierto. Y luego se van al desierto de Sin, acá al desierto de Sin. Aquí en el desierto viene otra murmuración que es con respecto a la comida, porque los rebaños están escaseando y dice, ¿cómo vamos a alimentar a toda esta gente? Bueno, todo esto lo provoca el Señor para mostrarles de su gran amor y su gran poder, de que pongan su confianza en Él. Acá en el desierto de Sin es donde Dios los alimenta con golondrinas en la tarde y con maná en la mañana. ¿Ok? Les provee de carne y de pan. ¿Ok? Hablábamos también que Dios no les dio de una vez solo maná, porque pues ellos no están acostumbrados, todavía necesitaban la carne. Entonces les dio una carne, la mejorcita, carne golondrina, la más suave. Y acá fue donde ellos vivieron esa experiencia, en el desierto de Sin. Acá fue donde cayó por primera vez maná. ¿Ok? Eh, aquí fue donde el Señor ordenó que debían recoger maná 6 días y el sexto día debían recoger doble porción porque el sábado no iba a caer. Y durante 40 años sucedió así. Y era un recordativo constante del carácter sagrado del día sábado. Ese fue el desierto de Sin. Bueno, este lugar sí es el desierto de Sin. Ahí se lo mostró Dios a Ron Wyatt. De ahí
dice la Biblia que acamparon dos lugares más, pero esos dos lugares solo se menciona una vez en números, no, no pasó nada así. Esos eran como lugares de mientras tanto para llegar al punto siguiente. Y el punto siguiente era Refidim, allá en la roca de Oreb. Eso es Refidim, toda esta zona acá. ¿Ok? Toda esta zona acá. Y aquí con este punterito tengo señalado donde queda la roca de Oreb. ¿Listo? Fue aquí donde no pasaron la prueba. Recuerden que ellos ya habían tenido una prueba igual, que fue en Mara, con el agua. Y ustedes saben que cuando no pasamos una prueba, pues vamos a otra, ¿sí? Un poco más difícil. Pero la idea es que pruebas se repiten, pues con el ánimo de pasarlas, ¿no? Entonces, ellos son probados otra vez acá en Refidim. De nuevo el agua se escasea y entonces, ¿cuál es la reacción? Bueno, felizmente la misma que antes. Murmuraron, pues esta vez fueron más fuerte. Casi apedrean a Moisés. Lo hizo el Espíritu Profecía. O sea, esta vez se pusieron más violentos. Entonces fue aquí donde el Señor le dijo que él se iba a aparecer acá en la nube y que golpeara la roca, le dijo Moisés, y que saldrían aguas. ¿Listo? Saldrían aguas. Esa fue la Peña Breve. Entonces, segunda prueba que tiene que ver con el agua. ¿Listo? Y esta es la roca hoy en día como se ve allá en esa gran llanura. Bueno, hasta ahí vamos. No sé si tengan alguna pregunta, alguna aclaración de estas jornadas de Israel que estamos Sí, repasando, yo, algo yo que no haya estaba, quedado claro. Ujú. yo estaba mirando, ¿me puedes volver a poner otra vez el mapa, Esteban? Sí, sí, ahí está. Pequeñito, para poderlo ver todo, el contexto, todo. Ah, más amplio, ok. Ay, Más o menos así. sí. O sea, bueno, varias preguntitas. O sea que ellos, o sea, ¿no pasaron tres pruebas o fueron dos? Cuando murmuraron en Mara, en la roca de Oreb. Y falta otra más adelante. Ah, ok, esos son tres. Son tres. Entonces uno diría, si cruzaron el Mar Rojo, ¿por qué no? ¿Para qué los subió hasta Mara, no? Sí, sí, ¿Para sí. qué? Y no solo eso, o sea, bueno, listo. Entonces, bueno, no, y de verdad, y luego los baja hasta el sur, y luego vuelve y los sube, y luego vuelve, y ahí sí los lleva. Entonces empieza como, uno diría como a desgastarlos, pero no es desgastarlos, No es será, digo yo. probarlos, ¿Tú qué probarlos. piensas? Sí, claro, porque así lo dice. Pero ¿tú qué piensas, Ivana? A mí me surgió un pensamiento cuando yo estaba también pintando este mapa. Yo decía, pues señor, pues les diste mucha vuelta. ¿No será que es porque ellos mismos se hicieron más largo el camino? Sí, claro. Es que Ok. es uno el que la embarra. Mm. O sea, sí me hago entender. O sea, el Señor conoce lo que hay en el corazón de nosotros. El Señor a veces nos promete cosas, Sí, pero se dilatan y se alargan no por culpa de Él, es porque nosotros no estamos preparados para recibir la bendición. Y entonces durante esa larga travesía, como ese recoveco, ¿no? Como esa dilatación, como que, ay, Dios mío, pues durante eso vienen pruebas a las cuales te están preparando para recibir la bendición. claro. Ellos no estaban listos. Y no solo eso, en todo ese trayecto, lo que el Señor hizo con ellos y hace con nosotros en nuestro trayecto es mostrarnos a Jesús. O sea, que solos nosotros no podemos. Entonces, por eso que el agua, que el maná, todo fue mostrando la salvación a través de Cristo. Y lo curioso es que hasta donde tú vas, y eso que es para no ir más lejos, no vieron a Jesús en toda esa trayectoria. Y a veces sucede eso en nuestra vida. Llevamos tantos años de ser adventistas, entre comillas cristianos,
¿Cuánto hace que realmente empezamos a ver a Jesús en nuestra vida, no? O quizás no lo hemos empezado a ver. Y lo único que hacemos es ir a hacer un recorrido que es nuestra vida y las cosas se agudizan y cuando se agudizan es cuando sale a flote que yo no conozco a Jesús, ¿no? Y me asusto. Y entonces murmuro. Y entonces, y el diablo siempre está ahí como para hacerle caer uno con la lengua, ¿no? Y como no es tan rápido para eso. Sí, Y es lo de Job. Job no estaba planillado que se demorara tanto tiempo la prueba. Era un día. Pero Job empezó como a quejarse, ¿no? O sea, pues no entendía lo que pasaba. Y hasta que él digamos, no pasara por el fuego de la aflicción para poder ver a Jesús, por eso él dice que ahora él podía ver cosas que antes él no veía. Antes le contaban de Jesús, pero ahora él lo estaba viviendo. Y ese es el canto que habla la hermana Helen White que nosotros tenemos que aprender. Esta es la oscuridad que Dios nos tiene que meter. Y sí, lo que dijo Stan es cierto, depende de nosotros, no del Señor. Lamentablemente, como siempre él dice, ¿no? Uno leyendo la Biblia en el Antiguo, duros de servir. Y como decía Esteban, uno a veces ve que son ellos. No, nosotros somos iguales. sí. A veces, uy, pero ese pueblo, no, mire si usted que usted es peor. O sea, de verdad uno se pone a mirar y uno dice, ay, Señor, y mire que yo tal cosa, y yo dudé tal cosa. Y yo no quiero que usted como dice, me empiece a llevar al mar, a luego me baje al sur, luego, ¿y hasta cuándo? Es por nosotros, ¿no? Realmente. Sí, Sí. Bueno, ¿qué le espera a los israelitas aquí? Como no pasan esta prueba, Satanás pide entrada, claro. Ahora la segunda vez, la misma prueba, esta vez fueron más violentos, casi hasta apedrean a Moisés de la rabia, de la angustia que tenía. Eh, por esa murmuración vamos a leer entonces lo que sucede acá en este escenario, Refidim, toda esta llanura. Aparte, bueno, Dios les da el agua, pero hay una consecuencia. Sí, esta vez sí tiene consecuencia. La primera no, digamos, porque estaban buñuelos, por así decirlo, o sea, Pero principiantes Esteban, en la prueba. yo creo que sí fue la consecuencia, y es que los ponen a andar más y a demorarse, Bueno, sí, y tú dijiste, pasa al Mar Rojo, y allá pues no vimos nada, como que Dios les dio un descanso, ¿no? Como que a veces Dios nos da un descanso. Pero yo siempre digo que cuando hay un descanso, preparémonos porque viene algo fuerte. Y claro. mire, y esta prueba y se quedaron ahí. Sí, yo me refería a una prueba, a una consecuencia ya de sangre. Sí, claro, hubo consecuencias. Siempre hay consecuencias, claro, corrijo. Esa Solo es que la esta vez ley, fue, esa es la ley, o sea, ¿sí? sí, esa es la ley. Acción-reacción. Estamos metidos en eso y sí lo hay. Solo que en la primera, la consecuencia, digamos, no fue tan dura como en esta. Porque en esta ya llegan los amalecitas, ahí es donde vamos a leer. Esteban, pero otra cosa, no fueron tan duros, pero digamos, yo te entiendo, o sea, Dios pasa la primera entre comillas, pero hay una consecuencia, ¿verdad? Pero la prueba que viene más fuerte y así mismo va a venir la consecuencia. Eso se va Eso, aumentando el nivel y van apretando la tuerca, sí. eso es lo que quería decir. Sí, señora, sí. Ok. Bien. Entonces vamos a leer esa partecita de esa consecuencia. Esta vez es más fuerte. Vamos a leerla. ¿Desea leer? ¿Quién desea leer? Sí. Mana Lucy o Jessie, mi amor. Ayudan, por favor. Los Patriarcas y Profetas, página 305, párrafo 2. dice, un nuevo peligro los amenazaba ahora. A causa de su murmuración contra el Señor, Él permitió que fuesen atacados por sus enemigos, los amalecitas, tribu feroz y guerrera que habitaba aquella región. Salió contra ellos y atacó a los que desfallecidos y cansados habían quedado rezagados.
Moisés, sabiendo que la masa del pueblo no estaba preparada para la batalla, mandó a Josué que escogiera de entre los diferentes tribus en cuerpo de soldados y que al día siguiente los capitaneara contra el enemigo, mientras él mismo estaría en una altura cercana con la vara de Dios en la mano. Bueno, ahí vienen los amalecitas, primera vez que vienen esta tribu. Esta tribu era dura, esta tribu era desafiante. Esta tribu no se asustó por los milagros que Dios hizo en Egipto. Todas las demás naciones sí, temieron. Pero dice el espíritu de profecía, estaba leyendo en otra parte, decía que ellos sí no temieron, que ellos eran pues agentes de Satanás meramente y ellos antes se envalentonaron y como que estaban esperando el mejor momento para atacarlos. Voy a mostrar el mapa, más o menos ellos dónde estaban ubicados. Ellos estaban lejitos, ellos no estaban cerca. Esa es una cuestión aquí. A ver, déjenme cuadro aquí el mapa un poquito mejor. Ok. Ellos estaban localizados en esta zona. Aquí. Estaba Amalek. ¿Listo? A ver, voy a ponerle pronto un monterito para ubicarlo aquí. Voy a poner Amalecitas o Amalek. Amalecitas. Que estaban aquí. Fue la única nación que no temió por los milagros que Dios hizo para con Israel. Eran desafiantes, arrogantes, eh, y se fueron a atacar a Israel. Se metieron acá y llegaron hasta Oreb. Y pues obviamente esa es la consecuencia que el pueblo de Israel tuvo que sufrir. Ahora ellos son bandidos porque ellos atacaron a los que estaban rezagados, desfallecidos, ¿sí? Estaban cansados, a los más débiles. Y mire que se habían quedado rezagados. Ahora, bueno, eso lo pone uno a pensar. eh, ellos, como nosotros, sufrimos de egoísmo, ¿no? Tal vez no se percataron de que había gente que quedaba rezagada del mismo pueblo, ¿no? Digamos, yo no estoy hablando de Moisés porque Moisés tiene que estar allá al frente, obviamente, los líderes, pero los que van atrás normalmente son los más rezagados, los más débiles. Y es muy bonito cuando alguien pues jala a alguien que se queda, que Dios lo manda, le pone eso, ese servicio, ¿no? De ayudar al que está allá atrás. Tal vez eran personas que estaban un poquito enfermas, tal vez eran viejitos, o sea, eso fue muy cruel lo que hicieron los amalecitas, Y muy también se cruel. podría decir que espiritualmente no iban bien. O sea, puede Es, ser, ¿sí me entiende? Que es lo que Dios dice que somos guarda de nuestros hermanos, pues hay que estar pendiente de todos. eso, sí señora, tiene razón, claro. ¿Será que espiritualmente tan están mal y eso como afecta el físico y todo, ¿no? Pues el ánimo, la fuerza, todo eso afecta. Entonces ellos se quedaron atrás. Pero tampoco era el hecho de que los amalecitas llegaran justo a ellos y los atacaran. Eso es muy cruel, sí, eso es ser miserable. Esteban, y ellos eran también de, digamos, eran de Eliafaz, el nieto de Saúl, ¿o no? No, ¿No? no, no sé de verdad dónde salen los amalecitas, no Es lo que sé. estaba buscando y creí que tú de pronto, o sea, como estudias tanto esa parte, y ahí lo dice, que es que la primera vez que lo nombran en Génesis 14:7. Y es que sí, ellos han tenido varias veces peleas, o sea, ellos fueron varias veces a atacar al pueblo de Dios, ¿no? Sí, eran vecinos de los edomitas, esos sí salían de donde Saúl, pero eran otra nación, otra tribu. ¿M? Tal vez miremos ese versículo que nombraste.
Ivana, Es ese que es. acá dice, me dejas leer un momentico, Sí, sí. voy a leerle lo que dice acá. Dice que la primera referencia lo hace en Génesis 14:7. La segunda referencia la hace Génesis 14:7. Voy a buscarlo. Y y para hay no. varios contextos ahí también. Ah, ya. Esto es en el tiempo de Abraham. Sí, sí. Ahí es donde dice que El es la 7. primera vez que se nombra a ese pueblo. Ok. Y luego dice, aunque los amalecitas no se mencionan en la tabla de las naciones en Génesis 10. Luego dice que en Números 24 y 20 hace una referencia de ellos como cabeza de naciones. Y en Génesis 36 dice, se refiere a los descendientes de Amalek, el hijo de Eliafaz y nieto de Saúl, como amalecitas. Versos 12 y verso 16. Si quieres, puedes Pero, buscar sí. Génesis 36. Génesis 36. Ujú. ¿Verso cuál? 12 y 16 dice, 12 y 16. Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Saúl. Ok. Y le dio a luz a Amalek. Ahí está. Ahí está, Sí, sí, señora. sí, señor. Ahí Tremendo, está. ¿no? Y dice, estos son los hijos de Ada, mujer de Saúl. ¿Ve de dónde viene? Y Sí, luego, Elifaz, o sea, él era nieto de Esaú, Amalek. déjame leerte otro poquito, y dice, las escrituras registran la larga enemistad, miren, una larga enemistad entre los amalecitas y los israelitas y la instrucción de Dios para erradicar a los amalecitas de la faz de la tierra. Éxodo 17:8-13, Primera de Samuel 15:2, Deuteronomio 25:17. Sí, Y ese, dice, el por qué Dios le pediría a su pueblo que exterminara a toda una tribu en un asunto difícil, pero podemos tener alguna idea si echamos un vistazo. Entonces, si echan un vistazo a la historia, está chévere este texto. sí, y ese fue el mandamiento que se le dio a Saúl, y Saúl no Ajá, eliminó a este rey sí, señor. y lo, Y lo eso eliminó trae consecuencias con la reina Esther, me hago entender allá. hasta allá. Hasta ahí, mire todo eso generacional, ¿no? Una Años, siglos. desobediencia, Dios mío. Casi los exterminan son a ellos, por la Sí, misericordia de Dios, de verdad. sí. Bueno, esos son los amalecitas. Gracias, Ivana, por ilustrarnos esto. ¿De dónde vienen los amalecitas? Interesante. Bueno, vamos a leer entonces cómo se va a enfrentar esta dura prueba, porque los amalecitas no solo se fueron por los rezagados, sino van a hacer frente a Israel. Eran muy desafiantes. Bueno, ¿qué dice aquí? Hermana Lucy, no sé si nos puede ayudar. Éxodo 17:8-13. Mi amor, dale pues. Gracias. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y Moisés dijo a Josué, escógenos hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Y Josué hizo como Moisés le dijo, y peleó contra Amalek. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía. Y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalek. Pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó en ella. Y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Increíble todo. Eso es lo que yo estaba pensando hace unos minutos. Pues a Moisés le tocaba acompañar al pueblo, ¿no? Como decía Ivana, que subían y bajaban, y al pobre Moisés pues le tocaba estar ahí, ¿no? O sea, sufrir eso también, ¿no? Pero en cierta forma, pues él estaba tan conectado con el Señor que no era el mismo, no era la misma clase de sufrimiento, ¿no? Espiritual. Y esto que le tocó vivir tenaz, Pero ¿no? también Pero el desgaste, Jessy. claro, por eso, o Por sea, eso a la final él le ya tocaba sí lo llevar del, desgastaron. claro, o sea, como que le tocaba, eso era lo que yo pensaba, le tocaba llevar del bulto, ¿ah? Por Sí, algo que él no tenía que vivir, pero
pero pues el Señor lo puso ahí, pero y Pues mira esa era la acá, misión, ¿no? Y a la final, exacto. sí, es que eso toca, y por eso dice el Señor, Entonces uno, guarda de nuestros hermanos, es eso. exacto, pero también como uno mismo es pie de tropieza, no lo están ayudando a uno y uno hace más demorada la cosa y pues el otro le toca estar ahí, ¿no? Pues tenaz. Dice el Espíritu de Profecía en esta parte que una de las lecciones que Dios quería enseñarles a ellos era el apoyo que debían tener con su líder, con la persona que había elegido Dios para guiarlos. En este caso era Moisés, porque ellos se daban cuenta que cuando Moisés bajaba las manos le empezaban a dar duro. Y entonces ahí sí, Moisés, Moisés, ahí sí, después de que lo querían hasta apedrear. Entonces ahí sí, Moisés, Moisés levanta las manos, ¿no? Y al ver pues a su hermano Aarón y a este hombre de Ur, no se menciona bien quién es, pero al parecer era una persona consagrada al Señor. Siempre aparece allí en los momentos como tensos esta persona. Y entonces les muestra a Dios a Israel el apoyo, el ayuda, que Moisés también es un ser humano y que su vista debe ser puesta en Dios. De nuevo les muestra al Señor allí. Hay el siguiente versículo es bien bonito lo que el Señor le dice a Moisés, ¿no? Esteban, Ah, hay un mm, dicho popular que dice, la unión hace la fuerza, o sea, eso es importante uno aprenderlo, ¿no? Como en esa dificultad ellos tuvieron que entender que todos tenían que estar unidos, como es el padre con el es, hijo. amén, sí, señora, claro. Cada uno en su puesto, ¿no? Ah, sí. Cada uno en su puesto, en su rol. Josué acá empieza su rol pues, de militar, de guerrero. Ese es su rol. Yo creo que sin Moisés. él saberlo poco a poco, y porque a mí me da risa, es como Dios empieza, que uno dice, vea, usted puso ese día eso y era porque él iba a hacer tal cosa. O sea, es bonito cuando uno empieza a entender el lenguaje de Dios, ¿no? Ujú, Yo cuando hablo con Gloria, ella me mira y me dice, ¿sabe qué? Me dice, Ana, yo quiero aprender ese lenguaje, a entender a Dios, a interpretarlo, ujú. porque no es fácil. Y digo, uy, no, no es fácil, pero Dios le va enseñando a uno su lenguaje, ¿no? Cómo poder entender, digamos que en medio de esa dificultad Él nos entrega una rosita, yo estoy acá, todo está bien, permití esto, fue por esto. Es maravilloso ese crecimiento con Él en eso. Sí, amén. Sí, qué bonito, qué chévere. Entonces miren cómo el Señor, a pesar de, esto sí es una consecuencia, claro, fue un ataque del enemigo, sí, pero Dios hasta eso usa para enseñar y le pone límites al enemigo. Tampoco es que acá Amalek vino a hacer lo que quería, no. Hasta cierto punto los acosó, los atacó. Todo eso está pasando en ese valle de Refidim. Y esto para que tengamos en cuenta, para que pinten la imagen. En alguno de estos collados, digo yo, tal vez Moisés se paró acá cerquita de la peña de Oreb. Aquí en alguno de estos fue donde él alzó sus manos y mientras acá en el valle estaban peleando con Amalek. Entonces eso fue una escena bien tensa, bien tremenda. Los niños, los ancianos, me imagino que estaban aquí entre las hendiduras, escondidos. Y mientras tanto Josué peleando contra los amalecitas y me imagino ellos desde el valle viendo a Moisés allá, uy, bajó las manos, se cansó, no, nos están dando duro, Moisés levanta las manos. Y entonces aquí ya se dieron cuenta de eso, la ayuda, viene entonces Aarón, viene venga, le ayudamos, lo sentaron, venga, le tenemos las manos, bonito, trabajo en equipo. Sácame de una duda, Esteban. Mm. Pensando en lo que tú decías, ¿no? O sea, todo como Dios permite que ellos, digamos, a través de esta situación tan difícil, empiecen a unirse, a trabajar en unidad. Y la duda es la siguiente, yo diría que esta es la única guerra en la cual Dios pelea atípicamente. ¿A qué me refiero? A que cuando uno sigue leyendo como esas guerras, que es cuando Dios pelea, no hay ni una baja, porque Dios es el que pelea, ¿no? Pero en esto es como la única que yo digo que que hay baja, ¿no? Y es por la enseñanza, Mm, por la rebeldía, porque obvio, habían bajas, pero cuando el pueblo de rebeldes se iba a pelear sabiendo que Dios le decía que no, pero cuando Dios era el que encauzaba, eso me acuerdo mucho que una vez en un estudio que hicimos ahí con las carro,
Eso me lo dejó y eso se me quedó muy grabado. Me decía, siempre que Dios era el que peleaba, no había ni una baja. Pero luego Sí, yo un día yo leí esto y yo dije, pero ahí hubo una baja, hubo sí, baja, fue cruel, pero era por una desobediencia, porque exacto. era algo atípico. Y entonces uno cuando ve las guerras del pueblo, cuándo habían victorias y cuándo no habían victorias, cuándo habían derrotas. Sí, es verdad. Y además lo que quería el Señor recalcarles y enseñarles, ¿no? Poner su confianza en Dios. El problema de ellos, Saber pelear, Esteban. exacto, saber pelear, no pelear contra Moisés, porque Moisés no tenía ahí, todo era contra Moisés, ¿no? Es- Exacto, y ya Dios se ha cansado, entonces a veces exacto, nosotros llegamos al punto de que dice que él no se cansa, pero ya había hora de poner un límite y un orden porque el pueblo ya no podía seguir así, porque el que exacto, realmente se estaba cansando era Moisés. Claro. sí. Y esta experiencia los llenó de profunda reflexión cuando termina esa batalla. Todos quedan en silencio, dice por allí el Espíritu de Profecía, en profunda reflexión y hasta avergonzados por lo que hicieron su murmuración. Entonces se logró un objetivo allí. Miremos lo que le dice el Señor. Mi amor, si nos ayudas a leer. Eso 17:14 el 16, después ya de la batalla. Dice, entonces dijo el Señor a Moisés, escribe esto en un libro para que sirva de memorial y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre el Señor es mi estandarte. Y dijo, el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalek de generación en generación. Esta fue la palabra que Dios le dijo a Moisés. Iba a haber guerra de generación en generación, por eso duró tanto. Pero se iba a borrar la Pero memoria de Amalek igual. eso era lo que yo le iba a decir, Esteban, pero Dios lo hizo, o sea, como para tratar de entender un poco a Dios, ¿no? O sea, porque es que uno dice, ya Dios lo condenó, ya entró la maldición, pero era por lo que él veía el futuro desde el comienzo, lo que realmente el pueblo iba a andar en desobediencia y ese llamemos era el que Dios, pues sí me entiende, o sea, iba a haber guerra entre ellos, pero, ¿cómo le digo? No es como una predestinación que Dios dijo, bueno, entonces le voy a dejar eso, no. Dios estaba era viendo por la dureza del corazón de ellos. O sea, que Sí, Saúl iba a desobedecer, no iba a seguir la orden estricta de Dios. Entonces Dios prácticamente estaba dando era ahí como una profecía. una profecía, sí, eso es una Sí, sí, profecía. no como algo como que predestinando, no. Entonces a Mm, veces también no entendemos a Dios cuando nos dice cosas, ¿verdad? Te entendemos, no, pues que Dios ya nos dijo eso, va a venir eso. No, es como que, o sea, o cambias o eso es lo que va a venir. Como cuando en la época de lo que de lo que podría haber sido, ¿no? Que le dijo a la hermana Helen White. Pero pues el pueblo no, entonces por eso fuimos devueltos al desierto. claro. Mm, sí, interesante. Bueno, es acá el famoso Jehová Nissi, que significa el Señor es mi estandarte. ¿Qué es un estandarte? Para entender un poco más. ¿Y por qué en este contexto Dios, digámoslo así, se presenta o le pone en el corazón a Moisés edificar un altar y ponerle el nombre, el Señor es mi estandarte? Eh, un estandarte es un elemento de guerra, es una insignia que usan los militares para identificarse. Por ejemplo, el ejército romano, que se formaba en legiones, cada legión tenía un estandarte. El estandarte era un asta con un águila encima, en la cima, un águila romana, famosa águila romana. Entonces, esa era una identificación, una identidad que tenían los miembros de ese ejército, caso de los romanos que estamos hablando. Y así cada pueblo, cada imperio, sus ejércitos tenían su propio estandarte, o sea, era una identificación. Y a donde llegaban esos ejércitos, plantaban el estandarte.
Y eso era símbolo de que iban a ser atacados. Aquí llegamos nosotros, mejor dicho. Esa era la señal, el símbolo de que ese ejército iba a atacar. Y clavaban ese estandarte en la zona donde iba a ser la guerra. Por lo general las guerras eran así. Y lo primero que hacían era clavar su estandarte para, digamos, delimitar el territorio de ese ejército y delimitar el campo de batalla. Entonces lo que quedaba detrás de ese estandarte era el ejército. Lo que quedaba delante de ese estandarte era el campo de batalla. Al frente de ese ejército había otro ejército de otra nación con su mismo estandarte, ya sea el símbolo que hayan elegido. Lo interesante aquí es que Israel pelea sin estandarte porque ellos no son guerreros de nada, ¿m? Pastores. Y esa es su primer guerra física. Es su primer guerra física que en Refil. ¿Puedo No, hasta ahora no habían tenido una guerra física. puedo Sí, vale. aportar algo? ¿Puedo aportar algo que Claro, encuentro dale. maravilloso? Que también, digamos, lo que es el estandarte es como, obvio, todo lo que tú dices es muy cierto, es un objeto, es un símbolo también de victoria, ¿sí? ¿Y dónde lo Amén. encuentra uno? En el Salmo 25. Dice, nosotros cantaremos con gozo por tu victoria o por tu salvación, y en el nombre de nuestro Dios alzaremos estandarte o bandera. Mm, qué Que el bonito. Señor cumpla todas tus peticiones. Entonces, bajo este contexto también es como diciendo el Señor, bueno, van a levantar estandarte porque les voy a dar son victorias, como esa, ninguna. Amén. Amén. Qué genial. Entonces, tiene mucho significado el que Moisés haya puesto ese altar con ese nombre. Jehová Nisi, el Señor, es mi estandarte. Entonces, la comunicación, lo que está comunicando al pueblo, lo que el mismo Moisés vivió y es una realidad para Moisés. Para Moisés, el Señor es mi estandarte. Recordemos que Moisés es militar, ¿no? Ah, A- sí, apar- sí, Aparte sí, de sí. ser profeta, ahora él fue militar, educado Fue militar. Él instruido primero ahí, ¿no? Claro. instruido ahí, él le dice a Josué cómo ordenar los hombres, le dice, haz esto, haz aquello, sí, acá en el versículo anterior, escogen los hombres, dice acá, sale a pelear contra Malek, y me imagino que Moisés le da pues, los detalles de cómo cuadrarlos, porque él es militar. Entonces ahí el Señor, pues, digamos que saca esa maravillosa enseñanza, pero para los militares el estandarte es muy significativo. Y ahora para Moisés, ahora es el Señor, es su estandarte. Tengo una idea loca, no sé qué piense, pero ya que me estaba imaginando todo lo que Esteban estaba hablando, levantó el estandarte. Entonces yo digo, ahí estaba mostrando a Cristo, o sea, la salvación, y me hizo acordar, ¿sabe qué? Cuando él también levantó la serpiente, qué curioso, Ujú. ahí empieza entonces yo digo, Señor, como simbólicamente la salvación viene a través tuya, era un símbolo, que era a través de Cristo. Y por eso Sí, más adelante levanta la serpiente. O sea, ahí desde ahí, es que de verdad, mira que uno se pone a mirar desde que sale, les está mostrando a Jesús. a Jesús, siempre, claro, Siempre. Mesías. Mm, Y es como una enseñanza, ¿no? Ese estandarte, yo ahorita pensaba, es como que el Señor Jesús, mediante Moisés, no hallaba cómo mostrarle al pueblo que si se unen a Él, van a tener victoria en todo. O sea, no haya como hacerles entender, ¿no? Jessy, yo creo que él no hallaba era cómo hacerse revelar y usó fue a Moisés, porque es que Dios a veces hay Ujú. tantas maneras que nos habla a través de tantas personas, ¿verdad? Y uno dice, y uno no ve a Jesús ahí implícito, Sí. a través Ah, de es su que Santo hasta les Espíritu. mostró su poder, ¿no? Como para que tuvieran esa seguridad, esa confianza, pero pues eso tampoco fue, Pues desde que antes de salir les muestra el poder, les sí, sigue mostrando y semejante. les sigue una, ¿sí? Sí. Entonces como que los va preparando porque Dios es un Dios educativo, Y, práctico, y así es con nosotros, ¿no? obvio. Por eso le digo, a veces nos pone personas y uno dice, y esta persona, no, o sea, Dios lo usó, o sea, los usó para hablarte algo a ti, ve a Jesús. Y a veces nos quedamos es con las personas y no con Jesús. sí, es verdad. Y le echamos la culpa a las personas.
También. Y somos una carga como ellos con Como hicieron Moisés. con Moisés, mire, es que ese Fuera de eso, Moisés nos trajiste aquí a morir al desierto. Bueno, interesante. En Refidim pasa otro evento, vamos a mirarlo, y es la visita de Jetro, ¿ok? En esos valles. Después de esa pelea, después de esa lucha, después de ese susto, bueno, viene el descanso, el regocijo, y entonces Dios le da un descanso a Moisés también. ¿M? Recordemos que hasta ese momento, pues ya han pasado 2 meses desde la salida de Egipto, perdón, un mes, equivoco, un mes había pasado, y pues había sido una ardua labor para Moisés, ¿no? Muy duro. Entonces Moisés pues le trae un regocijos, le trae a su familia, a su esposa, a sus hijos, a su suegro. Entonces aquí vamos a ver la visita de Jetro, de amor. no muy lejos del sitio donde los israelitas estaban entonces acampados, se hallaba la casa de Jetro, el suegro de Moisés. Jetro había oído hablar de la liberación de los hebreos y fue a visitarlos para llevar a la presencia de Moisés su esposa y sus 2 hijos. El gran jefe supo mediante mensajeros que su familia se acercaba y salió con regocijo a recibirla. Terminados los primeros saludos, la condujo a su tienda. Moisés había hecho regresar a su familia cuando iba a cumplir su peligrosa tarea de sacar a los israelitas de Egipto, pero ahora nuevamente podría gozar del alivio y el consuelo de su compañía. Relató a Jetro la manera en que Dios había obrado maravillosamente en favor de Israel. Y el patriarca se regocijó y bendijo al Señor, y se unió a Moisés y a los ancianos para ofrecer sacrificios y celebrar una fiesta solemne en conmemoración de la misericordia de Dios. Se me hace muy extraño, increíble, ¿no? O sea, Moisés sabía que estaba cerca a donde su familia, donde él mismo tenía casa, ¿no? Donde estaban sus hijos, su esposa y Sí, increíble, es que estaban miremos, cerca. sí, dice no muy lejos, coincide con lo que Dios le mostró a Aaron Wedman. No muy lejos Jessy, estaba espera, Jetro. Esteban, pero cuando Jessy dice que se le hace increíble, ¿qué es lo que se le hace increíble? O sea, que de pronto Esa va a buscar, entrega, va a buscar la familia. sí, o sea, esa entrega y ese amor Ah, que le da sí. el Señor por su pueblo, de toda esa carga que tiene y ahí su casa estaba cerca, o sea, increíble. Pero mira que yo solo te digo algo, Él cumplió lo que Dios nos ordena a nosotros. Cuando no te Ujú. invertimos el orden, todo falla. ¿Y Sí, cuál era el orden? Dios primero, segundo, ujú, tu hogar. sí, Ah, exacto, pero él la tenía clara. Eso es lo que a veces uno sí, no tiene claro. Y entonces uno monta primero al esposo y por allá abajo queda Dios, o primero la familia y por allá abajo quedó Dios, después de los amigos inclusive. sí, sí, Es sí, sí, verdad. eso sí. Y algo, en eso, digamos, los militares los educan para su máxima prioridad es la misión, no hay otra. Ellos tienen También, que sí. abandonar a Mente su militar. familia, claro. Entonces, miren que las enseñanzas que Dios le dio a Moisés allá en Egipto, en la parte militar, pues sirvieron de algo, ¿sí? Toda esa educación, como Senenmut, conocían allá. Viene acá como a verse esas cosas, ¿no? A, a ponerse en práctica esas cosas. Y como militar, el fiel a la misión, o sea, la misión se termina. Y así son los militares, ellos tienen que abandonar a su familia 1 mes, 2 meses, 3 meses, depende. A uno les toca más duro que otro. Aquí ha Pero, pasado solo 1 mes. pero en Ujú. este caso, Esteban, también es una enseñanza como para pueblo de Dios, ¿no? La única manera Claro, es en oración o que haya una misión. De resto, separarse es un peligro. claro, es verdad. Así es. Miremos dónde estaba Jetro. Mire, Jetro estaba en Madián, acá en el verde. Esta es la zona de Madián, acá vivió Moisés. Hoy en día es un pueblito. Y es que es curioso que Moisés estaba dándole vueltas a la casa. Todo ese terreno lo conocía Moisés. 40 años caminó Moisés con las ovejas por todos esos lugares. Él los conocía perfectamente, ¿no? Y, pues yo me imagino él, al pueblo quejándose y él 40 años ya había estado en todos esos caminos. El pueblo, es decir, el pueblo, aunque venía de ser esclavo, estaba muy cómodo. Eran unos esclavos cómodos.
no pasaban, digamos, penurias así como de esta. Costumbristas, que es el problema. Nos Exacto, acostumbramos. exacto. Pero Moisés estaba en su casa, o sea, estaba en su casa, en su tierra, digámoslo así. Entonces, acá está Madián, Jetro se va con la familia de Moisés hasta acá, hasta Refidim. Las noticias se van regando de dónde va el pueblo de Israel, porque hay habitantes del desierto, los llamados beduinos, que hoy todavía existen. Son gente que vive en el desierto y yo no sé cómo hacen para vivir en el desierto, pero viven en el desierto desde muchas generaciones atrás. Y ellos van comunicando las noticias, entonces llegan las noticias a Jetro y Jetro se va a visitar acá a Moisés, le lleva a su familia, ¿no? Es el momento como justo, ahí en Refidim está sucediendo esto. Pero Esteban, Ujú. me hago una pregunta o me cuestiono acá leyendo esto. Yo digo, Jetro debía tener una conexión con Dios excelente, Sí, porque saber el momento preciso en el cual debía entregarle ya nuevamente la familia, ¿quién le dijo a él? ¿Por qué le dijo, suba, ya llegó la hora? O sea, si allá sí, estaba ocupado Moisés, el que hizo eso fue Jetro. sí, Eso deja mucho que pensar del papá, o sea, de la esposa de Moisés. Por eso Dios se enoja cuando la hermana murmura, porque fue bien educada. O sea, es que sí, todas esas cosas queda uno como pensando de que este papá era muy consagrado a Dios, fue el que decidió, llegó la hora y tengo que ir entre... Sí, él fue. Aparte sí, que iba a hablar con Moisés, aparte que todo eso, pero a veces somos imprudentes cuando no estamos conectados con Dios y por querer hacer buenas cosas terminamos haciendo malas cosas, pero mira que ahí es donde uno se da cuenta, estaba bien conectado. claro. Era un sacerdote, ¿no? Y además de Pues, la orden de pero, Melquisedec. exacto, pero habían sacerdotes y no, entonces lo que uno dice, mire lo que Dios muestra, o sea, mira el testimonio, mira que llegó el momento preciso, eso es como Dios quiere usarnos a nosotros. Somos Sí, pueblo santo, elegido por Dios, pero terminamos haciendo cosas que no, como usted lo dijo esta mañana, creyendo que le servimos a Dios y no le servimos. imprudentes. Es verdad. Y era el momento en que más lo necesitaba Moisés. Claro, después de esa batalla, después de toda esa carga y todo eso, lo necesitaba Moisés, ¿no? Y Dios cómo cuadra las cosas. Bueno, le llega ya el regocijo a Moisés. Leamos acá el texto bíblico, entonces, más sucede en esa visita, mi amor. Y se alegró Jetro de todo el bien que el Señor había hecho a Israel al librarlo de la mano de los egipcios. Entonces Jetro dijo, bendito sea el Señor que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo del poder de los egipcios. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Ciertamente esto se probó cuando trataron al pueblo con arrogancia. Y Jetro, suegro de Moisés, tomó un holocausto y sacrificios para Dios. Y Aarón vino con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Bueno, me llama la atención la frase que dice Jetro. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. ¿Será que él también tenía un conflicto? ¿Será que él también le estaba preguntando a Dios algo? Y que todo este milagro, todo lo que mm, testificó Moisés de Israel, dice que se alegró. Pues sí, es una persona conectada con Dios definitivamente, pero deja ver como que si él hubiera preguntado algo al Señor o tendría alguna duda, porque dice él, ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Ay, porque uno necesita todo eso, Esteban. Ujú. Se puede tener una conexión con Dios, pero cuando uno se alegra de ver que Dios actúa un milagro en alguno de nosotros, wow, es que Dios, eso le ayuda a uno a la fe. Amén, Una así es. manifestación física, ¿no? Muy Todo eso es importante. bueno. Y Sí. alegrarse uno de lo que le acontece, Ujú. la Altísimo. intervención divina del Señor en cada una de nuestras vidas. Todo eso lo Amén. alimenta a uno espiritualmente. Sí, así es. Entonces miren cómo Dios también le provee Es, esa alegría a Jetro. yo digo algo, mira algo contradictorio, Esteban. Cuando Ujú. uno lee a Job, dice, ahora mis ojos te ven, ¿sí? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y entonces, a diferencia de Jetro, Jetro tenía su relación.
pero él como que quería ver ese gran poder del Señor liderando con su yerno. Entonces, él pudo ver también ese gran poder, no solo en la vida de Yetro, sino en la vida de su familia. Sí, qué lindo. Yo le digo que esa, y no era envidioso, o sea, que a veces nosotros nos llenamos de envidia, y pues, ¿por qué con ella y por qué conmigo no? Sí, sí. Y bueno, hicieron, dice ahí, que tomó un holocausto. Jetro era sacerdote, podía hacerlo. Sacrificios para Dios. Y dice que Aarón vino con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro Moisés delante de Dios. O sea, hubo una celebración, una fiesta. Em, bueno, haciendo cálculos, mm, al parecer esto coincide con el Pentecostés. ¿Por qué lo digo? Porque ellos llegan a Sinaí el 15 del tercer mes bíblico, que es el mes de Sivan, 15 del tercer mes. Ahí ya ha pasado Pentecostés. Pentecostés siempre es el 7 de Sivan, o sea, es una semana antes. Probable esta fiesta se vivió en esa temporada, porque esto fue justo antes de partir al Sinaí, que está allá muy cerca. Entonces, probablemente fue por esas fechas, ¿ok? Y coincide estos holocaustos, sacrificios, esta acción de gracias con Pentecostés. Y también el número 2 es muy significativo en Pentecostés, ¿no? Porque se sacrifican dos corderos, se comen dos panes y acá hay dos sacerdotes, Jetro y Eso Moisés. iba a decir que se encontraron dos sacerdotes, Eh, Entonces no es de la orden coincidencia. de Aarón y la de Melquisedec. O sea, Ujú. dos pueblos. En la Interesante. fe, Sí. que ese es el S- Melquisedec, ¿cierto? Que es el verdadero mm, sacerdote que representaba a Jesús. Exacto, exacto. Y Jetro viene de esa línea, de ese linaje de sacerdotes. Bueno, interesante. Entonces no es coincidencia. Bien. Mm, hay otra situación y es algo que Dios le provee a Moisés por medio de Jetro y es la ayuda. Cuando Jetro ve que Moisés se sienta a juzgar al pueblo desde la mañana hasta la noche, atendiendo todos los asuntos, le dijo Jetro, vas a desfallecer. ¿Por qué no eliges hombres temerosos de Dios, que aborrezcan dice él, que aborrezcan el soborno y que los hagas jefes de a 10, de a 50, de 100 y que ellos les enseñas la ley de Dios y ellos van a atender esos casos y tú te encargas de los grandes, por así decirlo? Entonces, también fue una bendición esto venía de Dios, una bendición ese consejo, porque esa es la primera vez que se nombran jueces en el pueblo de Dios. ¿Ok? Y así fue, se eligieron a estos jefes que iban a liderar a las familias, jefes de 100, de centenas, de 1000, e iban a juzgar los casos más pequeños, digo, menores, con referencia a la ley de Dios, claro está, que Moisés los iba a entrenar y así toda la carga no iba a caer solo en Moisés. Entonces esto fue otra bendición que Dios le trajo a Moisés por esa carga tan dura que estaba llevando. ¿Ya? Entonces vamos a leer aquí el otro versículo desde de ese Y yo digo que episodio. para nosotros esto es clave, cómo debemos prepararnos todos, ¿cierto? O sea, porque es para todos. No solo ciertas personas son las que el Señor desea hacer eso con todos, ¿sí? Capacitarnos para poder ser una ayuda. Claro, así es. Mi amor, si nos ayudas a leer, entonces aquí está el consejo. Moisés escuchó a su suegro e hizo todo lo que él había dicho. Y escogió Moisés hombres capaces de entre todo Israel, y los puso por cabezas del pueblo, como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10.
Ellos juzgaban al pueblo en todo tiempo. El pleito difícil lo traían a Moisés, mas todo pleito sencillo lo juzgaban ellos. Y Moisés despidió a su suegro y éste se fue a su tierra. Ahí terminó entonces la misión de Jetro. Pero Y ahí también mm, se muestra como lo que pensaba Moisés de Jetro, ¿cierto? Porque él dice, lo escuchó, uy, claro, Dios usó a Jetro para educar a Moisés también la parte espiritual. eso, sí, sabe que sí, sí, porque lo tenía en alta, o sea, Sí, sí, Jetro, un hombre muy conectado con el Señor. Y claro, bueno, aquí Moisés pues ya descansa, descarga toda esa responsabilidad, ya aquí empieza a entrenar a otras personas, ¿no? Interesante Dios cómo va configurando el gobierno de su pueblo. pero Esteban, ahí también se ve uno o sea, yo estoy impresionada por Jetro, porque yo digo, no tenía nada de envidia, nada de egoísmo, o sea, de verdad el Señor ha trabajado con él porque otro hubiera dicho, no, yo me quedo aquí a ayudarle, o sea, yo puedo ser juez, yo puedo, ¿sí me entiende? No, o sea, Claro. sí, en serio, o sea, avance y yo sé como que exactamente la misión que Dios me puso, esta es la suya, avance. Eso es muy bonito. Mm. Sí, va, hace su misión y se devuelve. Bueno, hasta aquí este es el último episodio, digamos, que sucede en Refidim. De Refidim ya es hora de ir a Sinaí. Entonces, este va a ser la siguiente y gran parada y más importante parada de yo creo que de todas es el Sinaí, porque allí va a ser el encuentro con Dios. Allí va a ser eh, el pacto eterno y el pacto de emergencia, por así decirlo. Allí va a ocurrir todas estas cosas, ¿sí? Entonces nos vamos a ir al Sinaí. Vamos a leer aquí el Espíritu Profecía, mi amor, si nos ayudas, por favor. De Refidín, el pueblo continuó su viaje, siguiendo el movimiento de la columna de nube. Su itinerario los había conducido a través de estériles llanuras, escarpadas, pendientes y desfiladeros rocosos. A menudo, mientras atravesaban los arenosos desiertos, habían divisado ante ellos, como enormes baluartes, montes escabrosos que, levantándose directamente frente a su camino, parecían impedirles el paso. Pero cuando se acercaban, aparecían salidas aquí y allá en la muralla de la montaña, y otra llanura se representaba ante su vista. Por uno de estos profundos y arenosos pasos iban ahora. Era una escena grandiosa e imponente. Entre los peñascos que se elevaban a centenares de pies a cada lado, fluía la corriente de las huestes de Israel con sus ganados y ovejas, como un torrente vivo que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El torrente vivo del pueblo de Israel seguía su camino. Entonces, aquí es Refidim y vamos a ubicar el monte del Sinaí, que es acá. Hoy en día se conoce como Yal el Alaus, que es una palabra en árabe. Es un sitio ya turístico. Ese es el monte del Sinaí. Entonces, están cerca, ¿no? Pero obviamente tienen que irse por un camino apropiado, porque pues, son muchas personas, son rebaños, ya sabemos eso. Entonces, voy a señalar una posible ruta. Yo no sé la ruta, pero solamente hay dos para llegar al Sinaí, al norte o al sur, ¿ok? No hay otra ruta para llegar acá al Sinaí. Entonces, eso sí, yo lo pinté, elegí la ruta del norte porque me pareció como la que más concuerda, ¿no? Sobre todo por lo que dice acá la hermana Juárez, ¿no? Son murallas de montañas al lado y lado, caminos arenosos, desfiladeros, pendientes, bueno, todo eso. Entonces, aquí vamos a pintar la ruta de Refijín a Sinaí. Aquí está. Ellos tuvieron que hacer otro recorrido, bordear estas montañas y llegar. Digo yo que llegaron por el norte. Por detrás no hay forma como pasar. No hay forma como pasar. Tiene que haber llegado por el norte. O también otra opción sería por el sur. No lo sé.
¿Ya? Eso es simplemente una idea de cómo pudieron haber llegado al Sinaí. Bien, entonces ese es el Sinaí. Vamos ahorita a mostrar las fotografías, pero antes vamos a ver un texto, el texto bíblico, para saber el momento en el que llega la fecha, porque la Biblia señala fechas, es importante. Mi amor, ayúdanos acá con esto. Al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Partieron de Refidín, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí delante del monte acampó Israel y Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte. O sea, solo demoraron un día. ¿Cómo así? Desde que partieron de Refidín, ese mismo día, partieron, me imagino que en la mañana y ese mismo día llegaron, parece. Voy a ¿No? explicar este término, sí. No se refiere a eso, se refiere a lo siguiente, a que llegaron el mismo día que salieron de Egipto. O sea, de Egipto salieron el 15 del primer mes, en paso, y llegaron a Sinaí el 15 del tercer mes. Exactamente, por eso dice ese mismo día de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Es así como se interpreta, ¿no? En lo que yo he estudiado eso, porque esto, bueno, usted sabe que yo soy de muchos números, entonces me puse un día a estudiar esto con el Señor, bien exacto qué es lo que significa eso. Y a esa expresión aparece en otras partes de la Biblia, pero se refiere a que es el mismo día en que salieron. ¿Sí? Pero ¿Quedó claro? Esteban, o sea, explícame mejor, porque ahí dice al tercer mes. Pero no da el día, ya. Ujú, exacto. Dice al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día. Ah, Ujú. sí, claro. Está hablando Sí, de cuándo. Sí, 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 es así. o sea que es exactamente al tercer mes, el mismo día. El mismo día, sí. O Sí, sea, es sí. exacto. Eso es lo que Ya. quiere decir. Mm. Listo. Entonces habían pasado ya 2 meses de viaje, ¿no? Desde que salieron de Egipto. 2 meses de viaje. Y llegan entonces al famoso desierto del Sinaí. Es un desierto, un terreno grande, con montañas. Dice que acamparon en el desierto, delante del monte. Todas estas descripciones coinciden con lo que Dios le mostró a Ron Wyatt, delante del monte. Entonces vamos a ver primero, a ver qué vemos primero, la montaña o la acampada. Veamos la acampada. Miren, el monte queda acá y la zona donde ustedes van a ver acá que hay como una forma como de una arquita, como de una lanchita, ¿sí? Y hay otra al lado más pequeña. Yo las voy a subrayar. Me pareció interesante. El campamento israelita se ubicó acá. ¿Sí ven? En esa manchita que yo pinté de naranja. Y el campamento de los extranjeros se ubicó acá. Porque Ron Wyatt encontró piezas antiguas en ambos lugares. Pero las de acá eran como de gente extranjera y las de acá sí eran israelitas. Oiga, Esteban, hay como si fueran dos grupos, ¿cierto? O sea, Sí, sí, interesante. dos arcas para la forma del arca. Dos arquitas, sí, así es, así es. Y ahí encontraron cosas de esa época. Pero eso se puede entender como dos pueblos, o sea, Ujú. los extranjeros que son los gentiles, el Israel literal. Uy, sí. Y la peña de Oreb quedó dividida en dos y una porción más grande que otra. Sí, Como, todo, es que todo era simbólico, eso era todo era literal, simbólico. sí. Sí, volvemos a la peña de Oreb, mire. Una piedra más grande, otra pequeña, o sea, como dos, pero al final como unidas en la base, como Dios mostrando esos dos pueblos, es verdad. ¿Mm? Entonces esta fue la configuración, ¿listo? Delante del monte, aquí está el monte, delante del monte. Entonces todo coincide. Y nos vamos a sorprender con todo lo que Dios le empieza a mostrar a Ron White acá, coincide con lo que pasó allí. Ellos estuvieron allí un año,
en esa zona. ¿Mm? Allí fue donde, bueno, todo lo que conocemos, la ley, el santuario, todo, por eso se demoraron allí tiempo. Pero Esteban, ya que tú Ujú. hablas que ellos se quedaron ahí un año, el plan de Dios literalmente era en 40 días llevarlos rápido allá después del Sinaí, no era más. No era más, sí, Y por eso empieza a dar todo este recoveco, toda esta cosa, pero ese no era el plan de Dios al comienzo. no era. Como uno embarra todo, ¿no? Sí, Porque me incluyo. claro, sí, nos incluimos, es verdad. Sí, no era todo ese tiempo, pero se terminaron quedando un año allá. Bueno, miremos ahora, Perdón, por sí, eso es que cuando viene Jesús, eran 40 días de ayuno, pasó rápido y ya, o sea, todo era así de rápido. Y con el Señor todo es rápido. Ay, no. sí. Yo a veces le digo a Dios, pero es que también a veces entenderlo es tan difícil. Y uno lo quiere rápido, ¿no? Pero No, pero uno quiere rápido, Jessy, pero a nuestra manera, sí, sí, no a la claro. manera de Dios, y ahí es Ese es donde el uno lo problema. enreda. Porque como lo Exacto, queremos a nuestra manera, retrasamos. Y pudiese ser así exacto. de rápido, incluso más, pero a la manera de Dios, sí. Y no le creemos a Dios. Y entonces Él dice, esa es mi manera y esta es mi manera. Y uno dice, no, es que yo tengo otra mejor manera. Y uno no le dice así, pero uno, con la dureza de servicio, termina uno diciéndole eso. Es que mi mejor manera es esta y yo veo mejor esto y por acá uno va metiendo ya la cabeza. Interesante. Bueno, miremos la foto del monte Sinai. Aquí está. Este es el monte Sinai. Esta es la cumbre del monte. Está formado por varias montañitas al lado, pero la más alta es el Sinai. Eso fue la montaña. Ahora, fíjense en algo bien interesante. Esta zona de la montaña, la cima de la montaña tiene otro color. ¿Sí ven? No es una sombra, pareciera que fuera una sombra, ¿no? Como el sol. Creí que era la sombra del sol. Ay, Esa, pero no es sombra, ese es el color. Es así, oscurecida en la cima. Vamos a otra foto más cercana. Mírela. A medida que va subiendo, se va encontrando piedras más oscuras. Eso captó la atención de Ron Wyatt. Y particularmente en esa montaña y en la zona, no solo en la montaña, sino en las montañas adyacentes, también hay unos picos oscurecidos. ¿Ok? En esta otra toma van a ver la diferencia del color de las piedras de abajo con las piedras de encima. Este es en un sector ahí del Sinaí, arriba en el pináculo. Y sí, las piedras son oscurecidas, son negreadas. ¿Por qué? Por el siguiente versículo. Vamos a leerlo, mi amor. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube sobre el monte, y un fuerte sonido de trompeta, y tembló todo el pueblo que está en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo se subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. Por eso están ennegrecidas la cima del monte, porque fue la presencia de Dios como fuego consumidor que calcinó esas piedras. Mire, ahí está la evidencia. pero Esteban, volviendo otra vez a algo que es que me quedé, ya que usted habla ahí del monte Sinaí y todo, ahí entrega la ley, ¿cierto? Mm, ahí mismo. Mi pregunta es porque sí, yo escuché eso, era solo el plan de Dios los 40 días rápido, pero era del Sinaí, pero también atrás no era necesaria tanta vuelta. Tanta vuelta, Y sí. por eso es que a partir de ahí los 40 días que no se cumplieron son día por año, ¿no? Que es cuando se cuentan, ¿sí o no? O los Mm, 40 desde la salida de Egipto.
No, los 40 es por el tiempo que duraron los espías recorriendo la tierra de Canaán Sí, y que pero al volver dieron mal informe. el pastor Borda algo así creo que tenía era que en 40 días, o era el pastor Gambetta, es que no lo voy a buscar bien, que de a partir de ahí realmente no era mucho el tiempo ya, era ya entregarles ya todo. Y que Sí, no haber sido eso, o sea, fueron devueltos al desierto, obvio. También ujú, tiene que, o sea que, porque hay varias veces 40, ¿cierto? En la Biblia. ujú, Voy a sí, buscar nuevamente, ese me dejó pensando ahorita con lo que estás mm, diciendo. sí, no sé cuánto era el tiempo original, ¿no? Pero claro, se dilató todo esto. Bueno, interesante. Ahí está la evidencia. Y si ustedes miran las imágenes satelitales, toda esta área está ennegrecida, porque es que cuando el Señor bajó al monte Sinaí, Él no bajaba solo. Es impresionante cómo están las huellas de los ángeles que Sí. bajaron. Es que eso fue como una segunda venida de Cristo, porque así lo dice el Espíritu de Profecía. Eso no fue cualquier cosa. Fue la presencia misma de Dios, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. O sea, ese fuego consumidor, literal. Por eso ustedes ven todas estas montañas de otro color, miren, que todo eso es el monte Sinaí, no es solo la montañita acá, es todo este monte, todo está ennegrecido, ¿ven? Entonces, eso fue lo que captó la atención de Ron Wyatt cuando vio eso y dijo, es impresionante, acá estuvo la presencia de Dios. Fuego consumidor coincide con el relato bíblico. Bueno, sí, fue ahí entonces donde ocurrió todo eso. Mm. El monte, claro, como dice acá el texto bíblico, humeaba, ¿sí ven? Sí. El fuego, el humo subía como el humo de un horno, claro, todo eso se encendió, yo Es me como trato de cuando imaginar. está el volcán y sale y todo eso consume y cambia Claro, todo su alrededor, ¿no? claro, imagínense en eso. Eso Fuego debió ser consumidor es tremendo. el Señor. Wow. No, eso debió ser una cosa increíble lo que sintieron los israelitas al ver esa escena. Uno entiende ahí, claro, y como no se prepararon lo suficiente, el temor que les produjo, el encontrarse con Dios directamente, eso es una cosa impresionante. Leámoslo acá el texto bíblico. Éxodo 19, del 1 al 6. Y Moisés subió hacia Dios, y el Señor lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios, y cómo os he tomado sobre las alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ese era el plan de Dios. Y bueno, aquí pues ya sabemos lo del pacto, ¿no? Escuchar la voz de Dios, atesorar el pacto, el conocimiento de la ley. Grandes cosas quería hacer el Señor con Israel, convertirlo en una potencia mundial para difundir el conocimiento de Dios. Así lo dice patriarcas y profetas. Eh, pero cuando ellos escucharon la voz de Dios, ahí es cuando dicen, no, Moisés, nosotros realmente no queremos escuchar la voz de Dios. Vamos a hablar contigo y tú comunícate con Dios porque esto es muy fuerte, es muy duro. Entonces, bueno, que esto pues, nos lleva a la reflexión. Dios nos está preparando tal vez para escuchar su voz cada vez más claramente, digo yo, pero hay que pasar por duros conflictos contra nuestro propio yo porque es el pecado que habita en nosotros que nos separa de Dios y que impide, digo yo, ¿no? Ivana me corrige, impide un poco esa comunicación un poco más clara, ¿no? Como uno quisiera, un poco más clara, tal vez somos nosotros, nuestros sentidos que están siendo despertados poco a poco, pero pues, nos cuesta.
Es que Eh, Esteban, la hermana Helen White habla de eso, ¿no? De que realmente el único que quiso tener esa relación personal con Dios fue Moisés. Moisés, sí. O sea, es que eso depende de nosotros, no de Dios, lamentablemente. Y cómo se vio? Cuando le dijeron, no, háblele a Moisés, a nosotros no. Cuando Dios le estaba ofreciendo era tener esa relación con todos. Y yo Sí, ahorita estaba analizando por qué se desertaron dos sacerdotes, pues porque un plan era, lo de Aarón era ser un pueblo, un reino de sacerdotes, y eso somos mm, nosotros. Y Jethro era de Melquisedec, o sea, el mismo Jesús, el eterno, y pues nosotros que no mm, somos eternos, ¿no? Pero realmente ese es el plan de Dios, no es que era, sí, es el plan, sí, es el plan, pero depende de nosotros, no de Dios. así es. Mm. Yo cada vez Bueno, que veo eso, yo digo que yo me confirmo. Cuando escuchaba a un pastor, no recuerdo cuál, y decían, ¿hay hijos preferidos de Dios? Sí, sí los hay. No depende de Dios y depende de nosotros. Y lo hablaba como con Juan el Bautista. Él decía, vea, perdón, Juan, el apóstol Juan, fue el que quiso recostar la cabeza en Jesús. O sea, y todos estaban ahí, todos pudieron haber hecho eso. sí, Y a pero la fue el que final lo fue el hizo. discípulo amado. Y yo Mm. digo que es como los hijos, ¿no? Hay hijos que las mamás como que sienten más, pero no es por la mamá, sino que es el hijo que se compenetra con la mamá, es que quiere estar ahí, o sea, sí lo hay. Perdón. Mm. Sí, bueno, mucho que reflexionar y tratar de imaginarse la escena que vivieron los israelitas. Se puso un límite a la montaña, dice la palabra que se puso un límite acá en todo el borde del monte para que nadie traspasara, pero la idea es que después el pueblo, cuando leemos atentamente Éxodo 19, vamos a ver que Dios sí quería que todos subieran, todos pudieran estar con el Señor directamente y pudieran subir sin problema, pero eh, ellos eligieron pues no escuchar a Dios, fue muy terrorífico para ellos, fue ¿Sabe a mí qué me difícil, pone a pensar, Esteban y hermanos? Que a veces uno cree que solo los demonios es lo que le produce a uno miedo, ¿no? Pero la santidad de Dios también produce miedo, terror. tienes toda la razón, sí. Uno dice, no, que es que, no, cuando una casa, un lugar está tan consagrado a Dios que de pronto puede entrar alguien que no, y de un momento a otro se queda callado. ¿Por qué? O sea, de pronto si era grosero, eso me acuerdo que dieron un testimonio y no pudo hablar. Me acuerdo un Mm, pastor que lo llevaron a una cadena de radio y lo habían invitado, pero esa cadena era de chistes de doble sentido. mm, Sin embargo, le iban a dar un pedazo a él para que él pudiera testificar, hablar, no sé, preciso le dieron a él ese pedacito. Y él llegó antes de tiempo. Y entonces él se sentó y le decía al Señor, no, ahora me va a tocar aguantarme todo esto, Señor. Bueno, pero aquí estoy. Usted me trajo acá y yo vengo a testificar. Y en ese momento que ellos empezaron, y empezaron como siempre lo hacían, con los chistes groseros, doble sentido, pero iban a hablar, de un momento a otro se quedaron serios, se miraban uno a los otros, no pudieron echar mm, esos chistes groseros, y llega y le dice el conductor a la chica, le dice, pasemos mejor a ese pastor rápido y que se vaya. Y mm, entonces lo pasaron, y luego cuando estaban en plena entrevista, ellos mismos le dijeron, estaban hablando y él tomó el tema y ellos intervinieron y le dijeron, no sé qué pasó, nunca nos había pasado, pastor, pero usted llegó y se nos acabó como el Se, chistecito. se fue el espíritu, burlón. Sí, Dijo, no sé, se fue y no pudimos y es que no hemos podido ni hablar, es algo que nos tenemos, vemos que usted, no sé, tiene algo, decía, algo que nos da vergüenza decir lo que siempre decimos acá. mm, tremendo. Tremendo. O sea, este pastor, o sea, se fue súper consagrado, cuentas con Dios y no fueron capaces. No, empezaron y ¡pum! Se frenaron. Y él terminó y se fueron. Gracias, pastor, muchas gracias por todo. Y ellos se quedaron un rato como ahí, como que no podían arrancar. Mm,
Entonces uno, al escuchar eso, hermano, eso no solo fue allá, eso está ahorita prometido para nosotros. Y si Dios nos manda, pero que sea Él el que nos lleve, que sea el que nos envíe. Y tenemos esa conexión, no pueden porque da terror. Si Dios nos está acompañando, da terror. Claro. Como las naciones daban terror meterse con el pueblo de Dios. Mm, interesante. Bien, dejémoslo aquí. Ese es el monte Sinaí. Y bueno, con la bendición de Dios, Dios mediante el otro sábado, seguimos mirando qué más hay allí en la zona de interesante. Y bueno, los invitamos a reflexionar por medio de la contemplación de las obras de Dios. Y interesante que Dios elige esta montaña, elige este lugar, ya lo tenía preparado, ya lo tenía todo listo, ¿no? Y el terreno, el lugar, miren cómo se pudieron acomodar muy, muy bien ahí con el monte al frente. O sea, el Señor tenía ya el escenario montado de una forma increíble. A ver, vamos a hacer una medición acá. ¿Cuánto medía esto más o menos? Estos eran 17. A ver, voy a poner en kilómetros. 17 kilómetros medía esto, de punta a punta. Y el pequeño medía 11 kilómetros, más o menos. Grande esto. Entonces, perfectamente cómodos. Ya veremos entonces qué más hay en la zona, cómo avanzan las cosas en el Sinaí. Bueno, no sé si queda algún comentario, pregunta. Bien. ¿Quién desea orar? Oremos. Padre Celestial, Padre Eterno, gracias por tu infinito amor, Padre, en nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro poderoso llamado Jesús, por sus méritos y agradeciendo también por el Espíritu Santo porque has estado hoy con nosotros, Señor. Gracias por estas ricas enseñanzas, Señor Santo, porque nos muestras de tu majestad, de tu poder, de tu paciencia, Señor, y que debemos temer es a ti, Señor Santo. Debemos valorar y entender, Señor, todo lo que tú haces por cada uno de nosotros, las manos que tú utilizas, Señor. Y qué bonito, Señor mío, que en nosotros cada vez más haya ese querer estar junto a ti, querer tener esa relación estrecha que tú quieres, Señor, que tú has querido desde hace tanto tiempo con todos nosotros. Gracias por esta oportunidad que nos das de ver tus maravillosas obras, de ver cómo, Señor, debemos pelear la batalla contigo, Jesús. No demorar más tu venida, Señor, el problema somos nosotros. Y porque no confiamos en ti, porque no te creemos, retrasamos muchas cosas, Señor. Ayúdanos eh, para poder, Señor, entender, comprender y estar listos para esa bendición hermosa que tú nos quieres dar, que es el derramamiento del Espíritu Santo, Señor. Tantas bendiciones que van junto a ellos, Señor. Utilizar nuestras manos, Jesús. Ser ayuda, Señor, para las manos también que tú escojas. Y poder, Señor, al final verte a cara, Señor. Y estaremos muy agradecidos, Señor, pero te conoceremos cada vez más y más. Gracias, Señor, por esta palabra que has dado. Gracias porque en ti podemos encontrar, Señor, seguridad, refugio, a mucho amor. Y te pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesús que cada uno de nosotros podamos seguir con ese abrazo tuyo, ese amor tuyo, Señor, en este día, que podamos seguir cogidos de la mano, fijando nuestros ojos en ti solamente, Señor, aprendiendo a pasar cada vez más tiempo contigo, Señor.
y poder reclamar todas estas promesas, Señor, y no cometer los mismos errores, Señor, que cometió tu pueblo en la antigüedad y que hemos cometido nosotros, Señor, lo cual ha retrasado todas esas ricas bendiciones, Señor, que tienes preparado para cada uno de nosotros. Que podamos seguir creciendo, Señor, en gracia y en tu palabra. Acompáñanos, Señor, en el resto de tarde, mientras almorzamos, y que seamos ricamente bendecidos también por ti. Te lo agradezco y te lo pido en tu nombre santo, nuestro Redentor Jesús. Amén.